Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. En esta ocasión le presentaré un punto de vista externo al Congreso de la Unión sobre lo que nos espera en 2014 con la implementación de las reformas aprobadas el año pasado. Esta es una entrevista con Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, uno de los organismos del país que constantemente hablan con los legisladores sobre la conveniencia y las consecuencias de las iniciativas para el sector empresarial. Sí, yo creo que ha sido, esta 62 legislatura ha sido la más productiva en las últimas décadas. Se aprobaron más o menos 17 reformas constitucionales, un hecho inédito, y además reformas de gran calado y con gran profundidad. Sobre todo se terminó todo el paquete de reformas económicas que son indispensables para poder generar los niveles de crecimiento, de inversión, de más y mejores empleos, pero sobre todo de mejorar las condiciones de vida de todos. Y precisamente sobre la reforma más trascendente, la energética, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue uno de los primeros en apoyarla desde junio del año pasado. Esto es, casi 6 meses antes de que entrara a discusión en el Congreso. Gutiérrez Candiani le manifestó al presidente de México en un acto público su respaldo total a esta reforma. No veo costo político. Lo que pasa es que era una reforma que siempre había sido bandera para algunos grupos, sobre todo políticos de izquierda, que había sido una bandera fundamental para ellos, ¿no? La parte del mensaje de que se iba a privatizar Pemex o los hidrocarburos, que nadie nunca estuvo en la mesa, ni estuvo ni está en la reforma ya hoy constitucional, la parte de la renta petrolera que también iba a pasar a manos de extranjeras, también ese mensaje de que solamente las grandes empresas transnacionales van a ser los que van a poder acceder a esta reforma energética. Todo eso se fue, yo creo que desmoronando. Y yo creo que sí era fundamental que el pueblo de México, la sociedad mexicana, conozca realmente por qué era tan y es tan importante llevar a buen puerto una reforma energética de este tipo. Para Gutiérrez Candiani, una de las reformas más importantes es la educativa. Sin embargo, le preocupa que realmente se logre implementar ante el panorama de resistencia de los maestros. Lo más difícil va a ser cómo implementamos una reforma también fundamental e indispensable para el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes, sobre todo en estados que, como todos sabemos, tiene una complejidad muy importante, sobre todo donde hay una gran presencia de la CENTE, más que del CENTE, de la CENTE, de la coordinadora, que bueno, pues tienen una dinámica muy diferente y que siempre se han opuesto sobre todo a la parte de evaluación y de calidad de educación para nuestros niños y nuestros jóvenes. Y lo dice con conocimiento de causa, porque Gutiérrez Candiani es del estado de Oaxaca. A él le consta la dificultad para convencer o hacer que los maestros de la CENTE obedezcan la ley. Yo en lo personal, yo soy oaxaqueño, entonces yo conozco el problema magisterial, pues lo hemos padecido 30 años en Oaxaca. Y yo creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional a favor de la calidad de la educación. Y en eso, por lo menos la visión personal que yo tengo, es que tiene que involucrarse todos, tiene que involucrarse la sociedad, los empresarios, los padres de familia, los partidos políticos, los 3 niveles de gobierno, por supuesto los congresos locales y los 3 poderes de la Unión, porque sí necesitamos resolver ese gran problema. El único, o por lo menos el futuro más cierto que puede tener un pueblo, es cuando la gente tiene acceso a la calidad de educación. El Consejo Coordinador Empresarial hace énfasis en que este año es fundamental que el Congreso establezca reglas claras para fortalecer a las instituciones y el Estado de Derecho. Falta todavía trabajar mucho en la parte institucional, en el fortalecimiento de nuestras instituciones, en la parte de seguridad, que es fundamental, la seguridad física, patrimonial,
es fundamental porque además es uno de los grandes detonadores del crecimiento económico, ¿no? Y del desarrollo económico en general. Entonces esa es otra cosa que tenemos que transitar. La otra es el Estado de Derecho. Y es a lo que tú te refieres, el Estado de Derecho. Tenemos que entender que todos los mexicanos nos tenemos que sujetar a la ley, a la Constitución, y que en eso, como ciudadanos, nadie puede estar por encima de la ley. En particular, señala que en la reforma laboral quedaron pendientes que resolver muy importantes y en ese aspecto tratarán de influir en los legisladores para cambiar algunos temas muy específicos que aquí señala. Quedaron algunos pendientes que son importantes, un tema de despidos, la posibilidad, por ejemplo, de lo que te decía, quedaron una capitalización de intereses después de los 13 meses que acaba, después de un poco tiempo, siendo mucho más oneroso que como estaba antes. La parte del outsourcing que quedó sobreregulado. Y el outsourcing, nosotros lo que siempre dijimos es que el outsourcing tenía que ser un instrumento para hacer mayor competitividad, sobre todo a ciertos sectores, que es un instrumento muy usado en muchas partes del mundo, sobre todo para empresas extranjeras y también nacionales, pero que tienen ciertas características, pero que este outsourcing, al estarlo regulado, lo reguláramos en cuanto a que cumpliera con todo lo que estipula la ley, pero no una sobreregulación que nos los limitara. De hecho, Gutiérrez Candiani piensa que hay que modificar y rescatar asuntos trascendentales para que las empresas puedan ser más productivas al reinvertir sus utilidades. Tenemos temas pendientes, por ejemplo, la parte del dividendo. La lógica de tener dividendos es que puedas reinvertir las utilidades y eso se traduzca en mayores niveles de inversión. Pero para eso, los países que tienen dividendos importantes, o nosotros vamos a tener un dividendo del 10% el próximo año, tienen impuestos sobre la renta muy competitivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces las empresas pagan poco y les conviene reinvertir todas las utilidades. Entonces, en esa lógica vamos a trabajar con la autoridad. Sobre la parte de seguridad social, disminuyeron algunas prestaciones de ley y el Consejo Coordinador Empresarial quiere recuperar esas prestaciones porque son para el trabajador. También pretenden lograr la homologación de las cuotas obrero-patronales y quieren que se recuperen las deducciones al 100%. Algunos temas de deducciones, por ejemplo, en automóviles, que es importante. Queremos reactivar el mercado interno. Somos ya uno de los sectores con mayor niveles de competitividad, un sector exportador muy sólido, pero todavía estamos a niveles de consumo interno como hace 10 años. Y eso se debe precisamente a que no tenemos condiciones fiscales para que la gente pueda acceder a un coche mucho más fácil. Un aspecto que Gutiérrez Candiani destaca como muy positivo es la ley anticorrupción que se aprobó en el Senado, pero todavía falta el trámite en la Cámara de Diputados. Señala su importancia para atacar dos grandes males de México, la corrupción y la impunidad. Porque lo que están proponiendo es que haya una comisión ciudadana que pueda tener los dientes suficientes para realmente incidir en que haya menos corrupción. Y me refiero a contratos, a obra pública, a toda la ley de asociaciones público-privadas. Entonces, la idea es que quede lo suficientemente blindada y fuerte y con dientes para que realmente esta comisión pueda tener los efectos que deseamos, que es básicamente un ataque frontal contra la corrupción. Por eso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial cree que esos dos puntos en que avanzaron los legisladores son importantes. La parte de transparencia, en donde la idea es que esto baje a los estados y municipios, y la otra parte que faltaba, que era la ley anticorrupción. Él cree que si se le da la fuerza necesaria, realmente puede influir ejerciendo una acción administrativa sólida. Se trata de que se le den facultades a la comisión para que intervenga en los procesos de licitaciones y de asignaciones. Una comisión anticorrupción que va ligada también a toda la parte político que tiene que ver con una PGR en un futuro autónoma, independiente,
también con una comisión del IFAI, también con muchos dientes, con autonomía. Entonces ya haces un círculo muy virtuoso donde por la parte administrativa y por la parte penal puedes influir de manera mucho más importante e incidir y castigar a la gente que incurra en temas en contra de la ley, que hoy es otro de los grandes problemas. Primero empieza en corrupción y esta corrupción cada vez es mayor porque los niveles de impunidad en este país son por arriba del 95%. Entonces, lo que te dice es que el que delinque, el que viola la ley, el que no respeta a los demás, pues no tiene ninguna consecuencia. Respecto a la reforma hacendaria, hace una crítica por el aumento de los impuestos y la falta de mecanismos para que haya más contribuyentes. ¿Qué quedó pendiente? Que grandes sectores de la sociedad que están en posibilidades de contribuir no lo están haciendo y no lo van a hacer con esta propuesta fiscal. Es una reforma fiscal. Sí, yo creo que sí, porque al final es una reforma recaudatoria que entendemos que el Estado mexicano necesita recursos, pero hubo una transferencia real del sector productivo al gobierno. Y ante el aumento de impuestos, exige que se informe claramente cómo se van a gastar esos recursos. Pero sí hubo un aumento de impuestos y hay una transferencia real de recursos de la sociedad al gobierno. Entonces esperemos que es parte también de lo que hemos trabajado con la autoridad, que ese recurso se maneje de manera transparente, con una gran rendición de cuentas y sobre todo una gran eficacia en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes de la Unión. A quienes critican su papel tan activo para tratar de influir en los legisladores, Gutiérrez Candiani siempre les ha respondido que las cámaras de diputados y de senadores son la representación del pueblo de México y que están en todo el derecho de plantear y de exigir que cambien lo que no es de beneficio para el sector empresarial y por lo tanto de México. El cabildeo, todo el mundo está en su derecho de hacerlo, ¿no? Y también estás en derecho de defender tus intereses. Yo creo que en el caso de que un legislador, y también creo que como sociedad y como sectores, es importante que tengamos representantes, ¿eh? O sea, porque eso se da en todos los países. Lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es si hay algo de cochupo o algo que no es institucional, ni es legal, pues en eso no vamos a estar de acuerdo. Pero en que los sectores defiendan, en que se tenga representantes, siempre creo dentro de con una claridad de que estás defendiendo tu sector, pero que siempre tiene que prevalecer el interés de la nación. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial será un personaje de influencia en el Congreso de la Unión durante este año y no lo perderemos de vista. Buenas noches, gracias. Soy Lili Telles. Hasta el próximo jueves. Hola, ¿qué tal? Este año ya es el de la reactivación económica y se lo menciono así porque el gobierno federal, quien es el principal promotor de que la economía se active, entra ya en una dinámica de inversiones importantes en distintos sectores. Se nos ha dicho el año pasado por parte del empresariado mexicano que habrá inversiones hasta por 10,000 millones de pesos. Tan solo la Comisión Federal de Electricidad tendrá en esta administración 50,000 millones de pesos de inversión. Pero solamente contando estos dos factores, faltaría sumar lo que son carreteras, infraestructura, pero sobre todo un año económicamente diferente al que se quedó, como digo yo, lo demás sigue detrás. Gracias.